You are Lord over all. Endless is your reign, oh God. You are standing here with us. You are strong, always strong, stronger than the wildest waves. God, you're reaching out to save. You are Lord over all. Endless is your reign, oh God. You are standing here with us. You are strong. We're going to be looking today at part one of the kingdom. Hoy veremos la primera parte de El Reino. The kingdom has become a subject that's very close to my heart. En este tiempo, el reino se ha convertido en un tema que está muy cerca de mi corazón. And did you know that it's the thing that Jesus spoke about most? ¿Sabías que el reino es de lo que más habló Jesús? Of all the things Jesus talked about, there was many of them. Pero me parece claro en la Biblia que la cosa número uno era el reino. Entonces Jesús habló sobre el reino todo el tiempo. Ahora, mi pregunta es, ¿tú siempre hablas del reino? Seamos honestos, a veces el reino no es nuestro primer tema. Pero si somos seguidores de Jesús, ¿no deberíamos estar haciendo las cosas que Él hizo? Entonces, si Él habló masivamente sobre el reino de los cielos, ¿no deberíamos hacer lo mismo nosotros? Bueno, creo que la respuesta es sí. Por supuesto que deberíamos. Si les pidiera a todos que tomaran un papel y un bolígrafo para anotar brevemente qué es el reino. Ahora voy a hacer una pausa, quizás 15 o 20 segundos, solo para que pienses qué es lo que escribirías. Ahora, si tienes papel y lápiz, entonces piense o escriba ahora mismo qué es el reino. Entonces, sé que no di mucho tiempo. Algunos de ustedes pueden tener la hoja de papel en blanco. Quizás algunos de ustedes escribieron intensamente y no hubo suficiente tiempo. Quizás ya sepas mucho sobre el reino de los cielos. Quizás en tu cultura, en tu experiencia, el reino ha sido tu enfoque número uno. Pero lo que he descubierto en mi vida y en los lugares donde he estado, siendo realmente honesto, es que no entendí nada sobre el reino. Había sido cristiano durante 25 años, había pasado por un instituto bíblico, obtuve una licenciatura en teología y una maestría, fui ordenado como ministro de Elim. Entonces, estaba dirigiendo una iglesia. Y si te hiciste la pregunta que acabo de hacer, ¿qué es el reino? Con todo lo que les acabo de describir, puedo darles una respuesta clara. Estaba en un viaje misionero a Costa Rica con unos amigos míos. Yo hablé brevemente en una conferencia de pastores ahí y había otro señor ahí de Texas, de los Estados Unidos. Y cuando empezó a hablar, él empezó a presentar el reino y dijo algo que era tan simple, pero muy, muy profundo, y se quedó conmigo, resonó en mi corazón.
y se quedó conmigo, resonó en mi corazón. Y eso es simplemente que cada reino tiene 4 cosas principales, 4 componentes claves para cualquier reino. El primero es un territorio. Ahora, solo piensa en eso por un momento. Tú vives en un país, yo vivo en el Reino Unido, todos ustedes viven en países diferentes y todos ustedes tienen fronteras, saben cuál es su país, saben cuál no es su país. Entonces, conoces tu territorio, conoces el territorio de tu propio reino. El segundo componente son los ciudadanos. Soy un ciudadano del Reino Unido y hoy tenemos ciudadanos de Brasil, de Guyana, de Chile, de Paraguay. Tenemos ciudadanos de todas partes. La tercera cosa son algunas leyes. Todos tenemos una fuerza policial, tenemos leyes en nuestros países y sabemos si hemos violado alguna ley. Entonces todos vivimos bajo un sistema legal. Y luego, la cuarta cosa es un rey. O en mi caso, tenemos una reina. O quizás tenga un presidente o un primer ministro, pero tiene a alguien que es la autoridad general en tu país. Entonces, si tienes estos 4 componentes claves, territorio, ciudadanos, leyes, un rey. Ahora, si Jesús habló del reino como el tema más importante, ¿será que podemos encontrar estos mismos componentes en el reino de los cielos? ¿Será que podemos encontrar estos mismos componentes en el reino de los cielos? Y para mí, personalmente, cuando supe sobre estos 4 componentes, de repente me dio la habilidad de encontrar una manera de entender el reino. Entonces, comencé a investigar la palabra para buscar y encontrar las piezas de este rompecabezas. ¿Será que podemos tomar un fragmento de las escrituras de aquí y de allí y de aquí y juntarlos? La respuesta es sí podemos. Entonces, lo que vamos a hacer es pensar en estos 4 componentes desde la perspectiva del reino de los cielos. Entonces, de manera simple, el territorio del reino de los cielos es este mundo. Veremos más sobre eso más tarde hoy, porque nos centraremos en el territorio del reino hoy en la primera parte. El segundo componente del reino de los cielos son los ciudadanos, y esos serían los discípulos de Jesús, es decir, tú y yo, todas las personas de este mundo. Todos los seguidores de Jesús son ciudadanos del reino. Las leyes del reino, en primer lugar, en la Biblia, ¿dónde encontraríamos las leyes? Tantas páginas, ¿dónde está la ley? ¿Puedes encontrarla? La Biblia es la palabra de Dios. Toda es inspirada por el Espíritu Santo. Pero si la perdiéramos toda y solo pudiéramos retener 3 capítulos, ¿qué capítulos elegirías? Bueno, para mí elegiría los capítulos de Mateo 5, 6 y 7. Porque Mateo 5, 6 y 7 nos dan las leyes del reino. Y luego, por supuesto, el componente final de cualquier reino es el rey. Por supuesto,
Ese es Jesús. Entonces emprendí un viaje para tratar de descubrir más sobre el reino de los cielos. Y he estado enseñando durante los últimos 3 o 4 años en mi iglesia sobre el territorio, sobre los ciudadanos, sobre las leyes y ahora mismo estoy enseñando sobre el rey. Entonces, voy a profundizar bastante para descubrir lo que dice la Biblia. He hecho mucha investigación y muchos sermones. Entonces, para comenzar hoy, en la parte número 1, solo veremos el territorio del reino. Y al final de hoy deberíamos ver que sabemos que el reino es este mundo. La mayor parte de mi enseñanza que he estado se ha basado en el libro de Mateo y terminé con más de 70 sermones sobre el Evangelio de Mateo, sobre el reino de los cielos. Y terminé con más de 70 sermones sobre el reino de los cielos en el Evangelio de Mateo. Entonces, cuando miremos con nuevos ojos el reino, lo encontraremos. Está en todas partes. Es increíble. Lo que quería hacer hoy era mirar inicialmente algunas escrituras que no están en Mateo. Entonces, cuando comencemos a ver esto, vamos a leer algunas escrituras. Entonces, vamos a leer. Te daré las escrituras en inglés para que puedas escribirlas. Si tienes tu Biblia, también puedes consultarlas. Sergio los leerá en español. El primero, vamos a mirar Daniel capítulo 7, versos 13 y 14. Seguí mirando en las visiones nocturnas, y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Seguí mirando en las visiones nocturnas, y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Gracias, Sergio. Entonces vemos aquí que el anciano de días es Dios Padre, y a alguien a quien se describe como el Hijo del Hombre. Viene ante la presencia del anciano de días, y al Hijo del Hombre se le da autoridad y poder sobre este reino eterno. Entonces vemos en Daniel que el Padre tenía la intención de hacer de Jesús el Rey del reino. También, no leeremos pero puede anotarlo, Salmo 145, versos 9 al 13. Aquí, básicamente, lo que nos dice es que el reino es eterno y muestra los poderosos actos de Dios. Esto es emocionante para mí. Quiero decir, este reino al que nos unimos es eterno y en él podemos mostrar los poderosos actos de Dios. ¿Qué más podemos ver sobre el reino en el Antiguo Testamento? Si volviéramos al capítulo 4 de Daniel, versículo 3, veríamos que este es un reino eterno. Entonces, ¿podríamos leer esto, Sergio? Daniel 4, versículo 3. Cuán grandes son sus señales y cuán poderosas
sus maravillas. Su reino es un reino eterno y su dominio de generación en generación. Qué reino increíble al que nos estamos uniendo y del que somos parte. Ahora, cuando Jesús entró en escena en el Nuevo Testamento, lo primero de lo que empezó a hablar, vemos en Mateo capítulo 4, versículo 17. Si puedes leernos eso, Sergio. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Jesús comenzó a predicar y el mensaje que trajo fue arrepentirse, porque el reino de los cielos está cerca. Entonces es lo primero de lo que Jesús comienza a hablar. ¿Puedes imaginar o adivinar qué fue lo último de lo que Jesús habló? Bueno, si adivinaste que era el reino, entonces estás en lo cierto. Hechos capítulo 1, versículo 3. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Entonces Jesús, después de su resurrección, camina sobre esta tierra por 40 días. En estos 40 días todavía está hablando sobre el reino. Cuando comenzó a hablarle a la gente, habló sobre el reino. Lo último, antes de ascender al cielo, está hablando del reino. Y si miramos solo el Evangelio de Mateo, encontramos el reino en todas partes. Está escondido en pequeños pedazos que tenemos que juntar para encontrar las respuestas. Está escondido en pequeños pedazos que tenemos que juntar para encontrar las respuestas. Jesús comienza a predicar, arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Cuando Jesús envía por primera vez a los discípulos, ahora usted y yo somos discípulos. Entonces, ¿somos los discípulos de Jesús hoy? Entonces, Él nos está hablando. Cuando Jesús envía a los discípulos, adivinen qué les dice. Mateo capítulo 10, versículo 7. Y cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús está comenzando a hablar públicamente y habla sobre el reino. Y cuando envía a sus discípulos a ir, ellos también deben hablar sobre el reino de los cielos. Entonces, se supone que debemos hacer lo mismo que hizo nuestro rey. Ahora, también quiero que sepas, es posible que ya hayas pensado en esto. Pero cuando Jesús habla por primera vez sobre el reino en el capítulo 4, si volvemos un capítulo al capítulo 3, encontramos a Juan el Bautista. ¿Y qué mensaje cree usted que dio Juan el Bautista como precursor de Jesús? Arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Entonces, antes de Jesús, Juan el Bautista dice, arrepiéntete, porque el reino de los cielos está cerca. En el capítulo 4, Jesús comienza a hablar públicamente, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. ¿Sobre qué estamos predicando hoy? A veces en nuestras iglesias predicamos sobre cualquier cosa menos sobre el reino. Debemos predicar más sobre el reino, debemos predicar más sobre el reino. En el capítulo 10 de Mateo, cuando se envía a los discípulos a predicar sobre el reino, en el versículo 8 del capítulo 10, cuando vamos a curar a los enfermos, cuando vayamos a curar a los enfermos, para resucitar a los muertos, para limpiar a los leprosos y para expulsar a los demonios, lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente.
hemos recibido esta autoridad para mostrar los poderosos actos del reino de Dios. Nos ha sido dado gratuitamente para que lo entreguemos a los perdidos. Y así es como demostramos que el reino es un reino de poder. En el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, vimos que era un reino eterno que muestra sus poderosas obras. Hoy en día este reino nos ha sido conferido. Jesús nos confiere su reino como discípulos suyos. Y debemos hablar sobre el reino de los cielos y mostrar su poder. Y Pablo resume esto en 1 de Corintios, en el capítulo 4, versículo 20. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Ok, entonces en inglés dice que el reino no es solo un reino de palabras, sino un reino de poder. Y esto es lo más emocionante de ser cristiano. Llegamos a caminar con el Rey, vivimos en sus leyes que nos ayudan. Y esto es lo más emocionante de ser cristiano. Llegamos a caminar con el Rey, vivimos en sus leyes que nos ayudan, somos sus discípulos y aprendemos de Él. Y podemos viajar por todo el mundo, incluso a veces en Zoom, pero vamos por todo este mundo, hablando del reino y mostrando su poder. Amén. Entonces, adivina, ¿qué es lo primero que debemos buscar? Mateo capítulo 6, versículo 33. Buscad primero el reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Busquen primero el reino, gente. Hermanos y hermanas, puedo animarlos a cambiar lo que sea que estén buscando en primer lugar hoy. A partir de hoy, quiero que tengas una revelación sobre el reino de los cielos y que sea aquello por lo que vives y buscas en cada momento de cada día. Amén. Aleluya. Ahora, también sabemos que el reino no puede existir sin el Espíritu Santo. Es un reino espiritual y el Espíritu Santo es parte de esto. Es un lugar de pureza y del poder del Espíritu Santo. Si pudieran leer Romanos capítulo 14, versículo 17, porque el reino de Dios no es cuestión de comida o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Ok, entonces, ¿no es increíble? ¿Empiezas a sentirse emocionado por el reino? ¿Quieres emprender un nuevo viaje para aprender sobre el reino? ¿Quieres emprender un nuevo viaje para aprender sobre el reino? Oro para que lo hagas. También sabemos que como discípulos de Jesús tenemos los secretos del reino. Ahora bien, al principio, ¿qué escribiste? ¿Qué es el reino? Bueno, Mateo 13:11 dice que tenemos el conocimiento de sus secretos. ¿Puedes leer esto, Sergio? A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Entonces, nosotros tenemos el conocimiento de los secretos del reino. Ok, ¿están todos aquí? Y en mi viaje de descubrimiento he encontrado todas las respuestas a estas cosas en un solo evangelio. En el evangelio de Mateo podemos encontrar todas estas cosas sobre el reino de los cielos. Ahora, por supuesto, las cosas del reino se mencionan absolutamente en otros libros de la Biblia. Les diré en un momento por qué elegí profundizar en Mateo para encontrar estas respuestas. Volveré a eso.
Y lo que encontraremos en el futuro, un día Jesús devolverá el reino a su Padre. Entonces, si pudieran leer 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 24, entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Muy bien, entonces, ¿cómo resumimos esta primera parte de Descubriendo el Reino? Vemos en Daniel cómo el Padre le da el reino a su Hijo. Descubrimos que es un reino de poder eterno, sin fin. Será el tema número 1 de lo que hablemos y demostremos. Es lo primero que debemos buscar y conocer sus secretos. Es lo primero que debemos buscar y conocer sus secretos. Y un día, en el futuro, Jesús devolverá el reino a su Padre. No sé ustedes, pero yo estoy muy emocionado porque el reino de los cielos es tan glorioso, tan maravilloso. Ahora, veremos en la Biblia que hay muchos términos diferentes para el reino de los cielos. A veces se le llama reino de Dios, el reino de la luz, el reino de su Hijo, diferentes términos como este, pero todos estos términos significan lo mismo. Es el gobierno de Dios sobre la tierra a través de su Hijo Jesús. Me encanta el término reino de los cielos. Y ese es el término que usaremos hoy. Entonces, si ve esos otros términos mientras lee en otra parte de la Biblia, está bien. Todo se relaciona con lo mismo. Muy bien. Entonces, ¿cómo entramos en este reino? Bueno, todos sabremos que tenemos que arrepentirnos y volvernos y entregar nuestras vidas a Jesús. Y ves que en Romanos capítulo 10, versículo 9, dice, creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor. Juan capítulo 3, versículo 3, también nos dice que debemos nacer de nuevo. Entonces, debemos nacer de nuevo, o en otras palabras, nacer espiritualmente, porque es un reino espiritual. Entonces, hoy, todos podemos decir en esta sala de Zoom que somos discípulos de Jesús y parte del reino. Hemos entrado en este reino. Ahora, estas son noticias maravillosas, pero no se detiene ahí. Cuando entremos en este reino, hay algunas leyes en Mateo capítulo 5, versículos 6 y 7 que debemos seguir. Cuando entramos en este reino, hay algunas leyes en Mateo capítulo 5, 6 y 7 que debemos seguir. No vivimos como lo hacíamos antes o los caminos del mundo. Vivimos de acuerdo con Mateo 5, 6 y 7. Ahora, espero en el futuro poder compartir con ustedes más sobre las leyes del reino. Pero todo lo que quiero decir sobre las leyes hoy es que tenemos que practicarlas. Lo que verá en Mateo aproximadamente a la mitad del capítulo 5, Jesús dice, debes practicar estas leyes. Practique y enseñe estas leyes. Y luego, al final del capítulo 7, repite eso y dice que debes practicar estas leyes. Entre estas dos declaraciones de práctica y enseñanza de estas leyes, él enumera 18 leyes. Y tal vez en el futuro, si me invitan a regresar, les hablaré sobre estas leyes. Ahora, de lo que quiero hablar hoy, nos estamos enfocando en el territorio del reino. ¿Dónde está este reino? Entonces, lo realmente importante es que entendamos dónde está
este territorio. Ahora, conoce los límites de su nación, entonces debemos conocer las fronteras de nuestro reino, el reino de los cielos. Bueno, podemos ver en Lucas 17, versos 20 y 21, señalaremos algunos de los lugares donde está este reino. Necesitamos mirar dos escrituras. Entonces, Lucas 17, verso 20-21. Los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios. Y él les respondió, la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. Entonces, sabemos que el reino de los cielos está dentro de nosotros y no se puede producir únicamente por la observación. Sabemos que el reino de los cielos está cerca. En ciertas traducciones se usa el reino de los cielos como cerca o por llegar. Entonces, esto nos dice que el reino de los cielos está cerca. Puedo extender la mano y agarrar el reino de los cielos. También sé que el reino se forma dentro de mí, pero no puede formarse dentro de mí si me quedo quieto y no hago nada. Si me siento en mis manos así y no hago nada, ¿cómo puedo extender la mano y apoderarme del reino? No, no podemos quedarnos quietos. Tenemos que ser partícipes del reino y necesitamos ser personas activas en el reino. Necesitamos ser líderes que están enseñando a nuestra gente a ser activos en el reino y enseñándoles que el reino se puede formar en ellos y que ellos también pueden extender la mano y tomarlo. Que viven en este reino deben predicar el reino y mostrar sus poderosos actos y poder. Así es como ganaremos el mundo para Jesús. Ahora, la segunda escritura en la que quiero que piensen dónde está este reino, y es en Mateo capítulo 13, verso 38. Y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. Bien, ahora este es solo un versículo de una parábola, solo estamos tomando una parte. Entonces, lo que nos dice allí con bastante claridad es que el campo es el mundo. Entonces, el campo en el que trabajamos es este mundo entero. Entonces, lo que quiero que se den cuenta hoy y piensen es, ¿dónde está el reino? Está dentro de ti, está a tu alcance. Y este reino espiritual cubre toda la tierra. Bien, ahí es donde está el reino. Bien, ahí es donde está el reino. Ahora, quiero pensar, ¿cuándo el reino está formado? Entonces, ¿cuándo es este reino? Entonces, ¿cuándo es este reino? Es en dos eras. Si quieres, entonces el reino es ahora. Vivimos en él ahora mismo. Y es un reino sin fronteras. Entonces, su país tiene una frontera. Mi país tiene una frontera. Cada país tiene fronteras. Pero el reino de los cielos no tiene fronteras. Es un reino espiritual activo sobre toda la tierra. Cualquier persona en este planeta puede extender la mano y agarrarlo en cualquier momento. Cualquier persona puede entrar a este reino si elige aceptar a Jesús. Entonces, el reino es ahora, pero el reino también está en el futuro. Un día
Jesús regresará por su esposa, que es la iglesia. Entonces, en el futuro, Él va a regresar y veremos ese reino en su plenitud. Y si piensas que el reino es increíble ahora y que podemos mostrar su poder y su fuerza, entonces piensa en el futuro, va a ser increíble. Ahora, lo que quiero ver a continuación es que el reino no es la iglesia. Ahora, lo que quiero ver a continuación es que el reino no es la iglesia. Ahora, esto puede sonar extraño porque hablamos mucho de la iglesia. Todos somos parte de la iglesia, de alguna manera. Todos amamos a la iglesia. Somos líderes en la iglesia. No estamos en contra de la iglesia, de ninguna manera, de ninguna forma. Pero el reino no es la iglesia y lo explicaré porque creo que es así. En primer lugar, en el Evangelio de Mateo, la palabra iglesia se menciona 3 veces. La palabra reino se menciona más de 120 veces. Entonces, existe esta proporción de 40-1 entre reino y iglesia. Y nosotros nos enfocamos tanto en la iglesia. En el Evangelio de Mateo, por cada vez que se menciona una vez la palabra iglesia, la palabra el reino se menciona 40 veces. Entonces, no creo que el reino y la iglesia sean exactamente lo mismo. Pero a menudo, hoy en día, lo hacemos al revés. Nuestro enfoque está en la iglesia, pero nunca en el reino. Entonces yo diría que el reino y la iglesia son parientes muy cercanos, pero no son idénticos. No puedes separarlos. Tienen diferentes identidades. Ahora, dije antes que amamos todos a la iglesia y todos somos parte de la iglesia, que es la novia de Cristo y Jesús es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia está formada por todos los discípulos que le siguen, pero el reino es más amplio, cubre toda la tierra. El reino es más amplio, cubre toda la tierra. Es el reino espiritual que cubre toda la tierra y que incluye tanto a los perdidos como a los salvos. En griego, la palabra reino se refiere a la autoridad de un rey. Entonces, cada vez que vemos la palabra reino en la Biblia, ya sea reino de los cielos, reino de Dios, reino de luz, lo que sea, se refiere al gobierno soberano de Dios y a su acción en esta tierra. Y deja que el sol y la lluvia caigan sobre justos e injustos, sobre los perdidos y los salvados. Entonces, el reino es más amplio y tiene un alcance más extenso en toda la tierra. Pero la iglesia está formada por aquellas personas que han decidido seguir a Jesús. Entonces, vemos que la iglesia se crea a partir del reino. Pero la iglesia está formada por aquellas personas que han optado por seguir a Jesús. Entonces, vemos que la iglesia se crea a partir del reino. Se supone que la iglesia es el testigo principal de este increíble reino. Es por eso que predicamos sobre el reino donde quiera que vayamos. Y un último pensamiento sobre por qué el reino y la iglesia no son lo mismo. Ya hemos visto, ¿no es así?, que el reino es eterno y un día también heredaremos el reino en el futuro, algún día. La iglesia existe desde la época de Jesús, la primera venida de Jesús hasta el regreso de Jesús. Este es el periodo de tiempo que existe la iglesia. Entonces, no heredaremos la iglesia, es el reino que heredaremos, el rey. Amén.
Entonces, espero que sea útil solo pensar en el reino y la iglesia. Ahora, si nos enfocamos exclusivamente en la iglesia, solo vamos a mirar hacia adentro. Si tenemos un enfoque del reino, entonces miraremos a través de toda la tierra. ¿A dónde envió Jesús sus discípulos? ¿A dónde nos envió Jesús a ir? ¿A la iglesia el domingo? ¿O nos envió a ir a Jerusalén, Judea, Samaria y a los confines de la tierra? Amén. Históricamente, en todo este planeta, aproximadamente solo 1/3 de la población ha seguido a Jesús. Aproximadamente solo 1/3 de la población ha seguido a Jesús. Entonces, ya sea hoy o hace 100 años o hace 1000 años, 1/3 de la población de este mundo seguiría a Jesús. Ahora, lo que significa es que a lo largo de toda la historia, desde Jesús hasta ahora, siempre ha habido 2/3 de la población mundial para alcanzar para Jesús. Y por eso debemos tener una actitud del reino y de ir a este mundo. Amén. Aleluya. Espero que estés entusiasmado por el reino. Hace solo 5 años realmente yo no entendía nada sobre el reino. Y Dios me ha llevado a este viaje para descubrirlo y estoy muy agradecido por esto. Y de lo que quiero hablar siempre es del reino e inspirar a los líderes a buscar primero el reino. Bien, volvamos al Evangelio de Mateo. Ahora, ¿sabías que el término reino de los cielos es exclusivo de Mateo? En el resto del Nuevo Testamento no verá el reino de los cielos, verá reino de Dios, reino de luz, reino de su Hijo, pero solo encuentra reino de los cielos en Mateo. Entonces, ¿por qué Mateo lo llama reino de los cielos todo el tiempo y no otra cosa? Lo que tenemos que pensar y saber es ¿a quién le escribe Mateo? Mateo le está escribiendo a una audiencia judía que se había vuelto hacia Jesús, cristianos judíos. Entonces, aquellos en Israel que han elegido seguir a Jesús. Mateo les escribe a este grupo de personas. Ahora, debes recordar que vivían en Israel y entendían todas las leyes del Antiguo Testamento. Han optado por seguir a Jesús en lugar de seguir las leyes del Antiguo Testamento, de Abraham y Moisés, etc. Y la iglesia estaba en un momento en que comenzaba a ser perseguida por los seguidores del camino. Entonces, todos estos judíos que ahora siguen a Jesús están repentinamente en peligro en su propia nación. Entonces, Mateo escribe para tranquilizar a estos judíos cristianos sobre el reino. Pero el pueblo judío no escribía el nombre de Dios. Yahweh no lo escribirían, era demasiado sagrado. Entonces, si Mateo hubiera escrito reino de Dios, reino de Dios, reino de Dios, cada vez se habrían sorprendido, porque el pueblo judío veneraba a Dios y amaba a Dios y le temía. Entonces, ni siquiera se atrevían a escribir su nombre. Mateo, un tipo muy inteligente, él siempre usa el término reino de los cielos, reemplaza reino de Dios con reino de los cielos en su lugar. Él fue un escritor muy sabio. Bien, antes de pasar a la siguiente parte, espero que todavía estén concentrados, que nadie se haya quedado dormido y esto les esté ayudando. Aquí rápidamente les voy a dar un resumen nuevamente. Hemos analizado el reino y sus 4 componentes: territorio, ciudadanos, leyes y el rey.
hemos visto un descubrimiento de lo que es el reino. Hemos visto un descubrimiento de lo que es el reino. Hemos mirado la entrada al reino, cómo nos unimos a este reino. Hemos mirado dónde está este reino. Hemos visto cuándo es este reino. Hemos mirado que el reino no es la iglesia y también hemos analizado el uso único que hace Mateo del término reino de los cielos. Ok, vamos a continuar ahora. Espero que estén listos para continuar. Vamos a mirar ahora predominantemente en Mateo capítulo 13. Ahora no tenemos tiempo para leer todo. Entonces, para el territorio del reino, realmente quiero que comprenda. Hay una gran parte de Mateo 13 que nos dará información sobre el reino. Si pudiera entender las 7 parábolas que encontramos en Mateo capítulo 13, serás un experto en el reino. Ahora, si tuviera que llamarlo experto en algo, ¿cuántos años tendría que practicar para convertirse en un experto en alguna cosa? Ser doctor, o abogado, o maestro artesano. Tienes que practicar durante años y años y años, y eventualmente te convertirás en un experto. Si quieres convertirte en un experto en el reino de los cielos, necesitas conocer las 7 parábolas en un capítulo. ¿Puedo obtener un amén a esto? Eso es todo lo que necesitamos para convertirnos en expertos. Cuando miramos las leyes, y hablé de esto antes, si practica y enseña las leyes, será grandioso en el reino. Entonces, si vivimos las leyes del reino, seremos grandes en el reino. Si entendemos y vivimos las parábolas del capítulo 13, seremos expertos en el reino. Ahora, no sé ustedes, pero estoy muy emocionado de que nos convirtamos en grandes expertos en el reino de los cielos con tan poco trabajo. Podría ser un médico experto, pero cuando entra mi paciente, si estoy muy grosero con ellos y no los trato bien, aún así todavía sería un experto. Sabría todos los conocimientos médicos, pero yo no sería un gran doctor en la forma en que traté a mis pacientes. Entonces, puedes ser un experto sin ser genial. Y lo que buscamos hoy brevemente es ser un experto en el reino. Y en el futuro, si miramos las leyes del reino, veremos cómo nos volveremos grandes en el reino. No sé ustedes, pero yo quiero ser un gran y experto discípulo de Jesús. ¿Y ustedes? Y la buena noticia es, todos podemos. Esta revelación y esta noticia que tienes no es solo para ti, es para las personas que lideras. Se supone que debemos construir un ejército de verdaderos seguidores de Jesús, buscando a los perdidos y tratando de traerlos al reino. Ok, volvamos a Mateo. Lo que vemos es, en primer lugar, en Mateo capítulo 13, la parábola del sembrador. Entonces, nos vamos a leer, es de los versículos del 1 al 23. Lo que hace Jesús, pone esta parábola para ayudarnos. Y esta primera parábola nos enseña las respuestas que obtendremos. Cuando vayamos a este mundo con el mensaje de que el reino de los cielos está cerca, vamos a conseguir 4 tipos diferentes de respuestas. Si ya sabemos antes de ir qué las personas responderán a nuestro mensaje, entonces podemos estar preparados. Jesús nos está preparando para saber qué esperar antes de ir a este mundo. También nos revela la importancia que Jesús le da a la condición de nuestro corazón. La parábola es muy famosa, la parábola
del sembrador. Cuando la semilla del sembrador cae en un camino difícil, no puede crecer. Entonces, el primer tipo de respuesta será un corazón duro, un corazón que rechaza el mensaje que tenemos. Y si sabemos que conoceremos a gente así, no nos desanimará. En segundo lugar, la semilla cayó sobre un terreno pedregoso. Eso es como caer sobre un corazón no convencido, alguien que no está correctamente convencido. El tercero es la semilla que cae al suelo espinoso. Y esto representa un corazón dividido. Y luego, finalmente, el cuarto tipo de suelo es un buen suelo. Y esto representa un corazón humilde. Entonces, tenemos un corazón duro, un corazón no convencido totalmente, un corazón dividido o un corazón humilde. Entonces, solo quería dejar eso contigo. Pensar cuando salgas a este mundo que recibirás estos diferentes tipos de respuestas. No debemos temer cuando vayamos. Ok, quiero avanzar rápido. Solo estoy vigilando el reloj, asegurándome de que lleguemos a tiempo. Lo que encontramos a continuación, lo que llegamos a continuación en Mateo, en el capítulo 13, vemos 7. El reino de los cielos es como, y esta parábola nos está enseñando a mantener la actitud correcta del corazón. Entonces, ¿recuerdas cuando van a contratar a todos los trabajadores para que entren a la viña? Van a las 6, a las 9 y a las 12 del mediodía. Y luego vuelven a las 5 p.m. y a las 6 p.m. 5 veces salen a buscar trabajadores para que entren al viñedo y trabajen. Y al final del día, a todos se les paga la misma cantidad de dinero. Increíble. Entonces, algunas personas han trabajado todo el día y reciben el pago de un día. Las últimas personas que entran solo trabajan 1 hora, pero todavía reciben el pago de un día. ¿A quién no le gustaría que le paguen así? Por supuesto que lo haríamos, ¿no? Pero, ¿qué pasó con los trabajadores que salieron primero? Salieron primero y tuvieron que trabajar duro todo el día. Cuando ven que a los demás se les paga el salario de un día completo, esperan más y tienen una actitud de corazón equivocada. Están enojados porque no les pagan más. No importa cuánto tiempo hayas estado en el reino, 1 hora, 1 día, 1 año, 10 años, 20 años, no hace ninguna diferencia. Todos tenemos el mismo valor y solo porque has estado en el reino por más tiempo y ahora quizás eres un líder o un pastor, eso no te hace más valioso en el reino que cualquier otra persona. Eso no te hace más valioso en el reino que cualquier otra persona que acaba de entrar. Ok, la siguiente, la 10ª parábola, la fiesta de bodas, está en el capítulo 22 de Mateo. Nuevamente conoce la historia sobre el banquete de bodas y la invitación. Y para resumir esto muy rápidamente, el reino requiere una respuesta al llamado del rey. Lo diré de nuevo. El reino requiere una respuesta a la llamada del rey. ¿Cómo le está respondiendo a su rey? El llamado que tiene en su vida.
necesitamos responder bien al Rey y lo que Él nos pide que hagamos. La 11ª parábola del reino de los cielos es como en Mateo tenemos que ir a Mateo capítulo 25. Y de nuevo, sé que estamos fuera de tiempo, así que voy a hacer muy brevemente. Esencialmente lo que significa esta parábola es que el reino requiere que estés preparado. El reino requiere que estés preparado para cualquier eventualidad espiritual. ¿Estás preparado y listo para cualquier cosa que pueda suceder espiritualmente mientras diriges a otros? La 12ª y última parábola, el reino de los cielos, es como en Mateo está en el mismo capítulo 25, es la parábola de los talentos. Ya conoces la historia. Si tienes un talento, 5 talentos o 10 talentos, todos tenemos algún nivel de talento. Todos. ¿Estás siendo fiel a lo que Dios te ha dado? Yo podría predicar un sermón completo sobre cada una de estas parábolas y probablemente tú podrías hacer lo mismo, pero cuando los juntamos empezamos a vislumbrar cuál es el territorio del reino y nuestras respuestas a este reino. Y finalmente, tú sabes, en Mateo capítulo 16 se nos han dado las llaves del reino. No solo se nos ha dado a conocer sus secretos y los secretos de su conocimiento, Dios también nos ha dado las llaves del reino. Ahora, si tuviera que darte las llaves de mi auto deportivo, ¿te emocionarías? ¿Saltarías arriba y abajo? ¿Podrías correr alrededor del auto? Probablemente lo harías, pero si no coges las llaves y las usas, no irás a ningún lado. Mira, puedo darte la llave de mi auto deportivo y no puedo ir a ninguna parte. Y no puedes ir a ninguna parte. Jesús te ha dado a ti y a mí la llave del reino. Tenemos que usarla. ¿Cómo la usamos? Bueno, es un reino espiritual sobre el cual nos ha dado autoridad espiritual. Para desbloquear el reino de los cielos en esta tierra, ¿cómo lo hacemos? Simplemente a través de la oración. Entonces, quiero que se imaginen esta llave que les estoy dando. ¿Lo usarás? ¿Lo usarás? Pero hay una escritura que debo dejarles. Lucas capítulo 4, versículo 43. Y estas son las palabras de Jesús. Debo predicar las buenas nuevas del reino de Dios, porque es por eso que me enviaron. ¿Somos sus discípulos? ¿No es así? Nosotros también debemos predicar las buenas nuevas del reino de Dios, porque por eso nos han enviado a todos. Señor Jesús, quiero darte gracias por hoy. Padre, solo quiero agradecerte por enviar a Jesús. Quiero agradecerte, Jesús, por estar dispuesto a venir. Quiero darte las gracias, Jesús, por haber iniciado un reino. Permitiste que el reino de los cielos viniera a esta tierra. Nos incluiste en este reino. Este reino no puede excluir al Espíritu Santo. Y quiero agradecerte por estas personas llenas del Espíritu. Y mi oración al principio fue que tuviéramos una revelación del reino.
ese algo se agitaría dentro de cada uno de nosotros, que habría un nuevo conocimiento y comprensión de lo que es el reino. Oh Dios, nos ayudarías a buscar primero tu reino. Jesús, simplemente te amamos y queremos extender tu reino. Dios, te damos gracias porque nos has dado las claves y el conocimiento de sus secretos. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias. En eso podemos juntar las piezas que nos hablan del reino. Oro por cada persona que deja esta reunión hoy, que el reino cobrará vida en ellos a medida que lean la palabra, que empiecen a ver desde la perspectiva del reino, que no solo verán desde la perspectiva terrenal o una perspectiva de la iglesia, pero Dios, moverías algo en ellos para verlos desde la perspectiva del reino, ver las cosas como tú las ves, Señor. Ver las cosas como tú las ves, Señor. Simplemente siento y rezo. Detrás de mí hay una imagen de una llama y sabemos que la llama representa al Espíritu Santo. Nunca antes había tenido el privilegio de hablar en una audiencia tan amplia. Me siento muy privilegiado de poder haber hablado con ustedes hoy, pero siento en mi espíritu que Dios quiere hacer algo nuevo en su continente. Ahora, hemos escuchado tantas veces en Europa de avivamiento en Argentina y Brasil y otros lugares. No sé si esa es tu experiencia y si has sido parte de eso. Quizás en su nación ha habido muy poco avivamiento, pero simplemente siento en mi espíritu si puedes agarrar el reino, que puedes hablar del reino de los cielos y puedes mostrar sus poderosas obras, cómo regala gratuitamente lo que recibiste gratuitamente, que habrá una nueva ola de avivamiento sobre sus naciones, pero tiene que comenzar con el reino. Tenemos que tomarnos en serio el reino de los cielos. A medida que comenzamos a aprender del reino, mientras juntamos el tesoro que está cosa increíble, mientras juntamos el tesoro que es esta cosa increíble, mientras juntamos todas las piezas como un rompecabezas y al final vemos la hermosa imagen del rompecabezas. Dios, creo que hoy estás lanzando una nueva imagen y una nueva comprensión del reino. Y mi oración es que a través de estos líderes, estos pastores, que tendrán hambre de juntar las piezas del rompecabezas, mientras lo hacen, oro, no solo para que aprendan del conocimiento mental, pero que sería un proceso de transformación de sus propias vidas. Eso cambia radicalmente su ministerio y su enfoque y comenzarían a ser discípulos basados en todo el reino, que levantarían un ejército de discípulos. Y Señor, solo oro para que estés con ellos de cerca en este viaje y rezo para que haya una explosión de intimidad contigo en esta presencia. Que seamos un pueblo que camina y conoce a nuestro Dios. Así como el profeta Jeremías profetizó que caminaríamos con nuestro Dios y siempre lo conoceríamos. Espíritu Santo, inunda a tu pueblo ahora con tu presencia. Inspíralos, guíalos, aconséjalos. Asegúrate de que ya no estén sentados sobre sus manos, que se extiendan y que tomen el reino de una manera nueva en sus vidas y para su gente. En el nombre de Jesús. Amén.
Movimiento, Señor, en nuestras vidas, la iglesia. Pray that we remember there are no equals to you, God. Pour out your spirit, And God, you, upon God, this are people. being faithful. Pour out your Thank you, spirit on God, this for nation, being Lord God. awesome in a really active life. Thank Antes you del día a día, for que your nosotros church podamos area, God, enseñar to tu really palabra impact a nuestra the familia. Spirit of heresy, bless all of your servants, Lord. Have your way over their lives. Spirit of God, have your way. Let the plans of the Thank you for hearing and answering our prayers. Thank you for manifesting your presence. Hallelujah. We give you praise.